Hola, muy buenas chicos de Café Trupé. Hoy vamos a tener a una invitada muy especial que es Bareis, todos la conoceréis seguramente. Y nada, vamos a estar hablando con ella sobre sus inicios en la música, cómo estaba ella en la juventud, cómo fue su relación con la música y luego algunas anécdotas y también un poquito de sus gustos y todo. ¿Qué tal, Bareis? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, aquí. ¿Sombrerero loco? Por cierto, tú me pusiste el nombre de Sombrero Loco. Para mí eres el sombrerero loco, siempre con los sombreros en los conciertos, sí. Siempre te quedarás Y con ese. justo. Tú fuiste la primera que me lo pusiste por llevar los sombreros y todo, y la verdad que ya me quedó para siempre. ¿Qué Claro. tal tus inicios en la música desde pequeña? ¿Viste que tenías ese amor por la música o te fue surgiendo con el paso del tiempo? No, yo creo que es desde muy chiquitita, yo creo que desde antes de lo que soy consciente, o sea, desde mi primera infancia, por lo que me han contado, yo ya bailaba muchísimo, cantaba, me inventaba las canciones en inglés, chapurreaba, hacía un guachuguá, como digo yo. Y según mi madre es desde que estaba en la cuna, o sea, ya me agarraba al corralito y me ponía así a bailar y a moverme. O sea, que yo creo que sí tenía como ese, Ese ¿cómo te diría? gusanillo. Ese enganche, ¿no? Sí, lo tenía desde antes de lo que yo recuerdo. Pero es verdad que ya el decir esto me gusta más y quiero formarme en esto y tal, ya fue mucho más adelante, Y, a los 14. ¿Y desde pequeña escuchabas todo tipo de música? ¿Música en inglés, en español o eras más de escuchar música en español? No, escuchaba todo tipo de música porque tenía, por un lado, a mi madre que escuchaba todo en castellano y, y a mis hermanos que escuchaban todo en inglés. Entonces era una mezcla ahí de todo, ¿no? Tenía desde rancheras, y música mexicana y baladas españolas de, yo qué sé, de José Luis Perales, de Julio Iglesias, de mocedades. Tenía desde eso por mi madre a de repente, pues eso, Michael Jackson, Guns N' Roses, AC/DC, yo qué sé, grupos pues de rock, de pop británico, americano, Que en tu casa se escuchaba mucho tipo de música, no de tienes esa todo, parte. todo. Jolín. Sí. Y desde pequeña, en la parte de la música, que siempre me gusta preguntarle a los artistas, ¿cómo viste tú tu educación en la música? Por ejemplo, la típica asignatura de clase de música. ¿Crees que se está enseñando bien la música? ¿Se le está abriendo bien esas puertas a los jóvenes? ¿O tú crees que debería ser mucho más completa esa asignatura? Bueno, yo te voy a hablar de mi experiencia, porque es verdad que ahora mismo no estoy muy puesta. Cuando mis peques crezcan un poquito más, me daré cuenta, ¿no? De qué nivel de formación se les da musical en los colegios. Pero el que yo recuerdo era tocar la flauta, el xilófono, o sea, quizá hay que actualizar un poco. Si siguen en ese plan, que no lo sé, tendría que revisarlo, creo que habría que actualizarlo un poco, porque al final todo cambia, todo va evolucionando y es verdad que obviamente no creo que la juventud de hoy nos habrá del conservatorio que por supuesto toquen una orquesta sinfónica y quieran tocar la flauta travesera o la flauta me da igual, el clarinete o el xilófono, pero Sí. no es lo común, ¿no? Yo creo que son los menos los que se especializan en ese tipo de instrumentos y quizá si es algo más atractivo, sobre todo eso, más atractivo para ciertas edades, algo que puedas compartir en una reunión social, por ejemplo, una guitarra, percusión, te diría un piano, pero al final te puedes llevar un órgano pequeño o en casi todas las casas de alguien que le gusta la música. ¿Por qué piensas que es eso? De que siempre se toque la flauta dulce, por así decirlo, y No no se le tengo ni desafíe. idea. Ah, No tengo ni idea, yo creo que es un poco como que coges las cosas ya, pues como cuando por tradición sí, cogemos las cosas como si fueran nuestras y en realidad no lo son, pero las damos por buenas porque vienen de antes, ¿no? Yo creo que al final, igual que se cambian otras formas de hacer las cosas porque la forma de pensar es diferente y las necesidades son distintas y la manera de relacionarse es diferente ahora mismo a nivel social, creo que también debería cambiar eso. No tengo ni idea del por qué, pero es verdad que quizá no lo comparto mucho, o por lo menos creo que debería haber las dos vías, ¿no? Del que quiera hacer una carrera de conservatorio y quiera de verdad profesionalmente dedicarse a eso y que hagan más lenguaje musical. El lenguaje musical siempre viene bien, porque eso siempre, tener unas nociones de lenguaje musical nos viene bien a todos los que nos dedicamos a la música. Pero ya el especializarte en instrumentos creo que debería ser un poco más libre, más fijarse un poco más en la atracción, ya no solo en la música, en toda la educación. Creo que hay que fomentar a cada uno
lo que le atrae, porque sí. al final acabamos todos sabiendo de lo mismo y de nada a la vez, ¿no? Y es como, bueno, si a mí me llaman más las matemáticas, pues a lo mejor tiene, lo que pasa es que claro, es muy complejo, ¿no? En una clase de 30 y tantos niños y niñas, decir, venga, a cada uno le voy a dar lo que me está pidiendo, porque entonces el profesor se vuelve loco. Pero es verdad que quizá debería cambiar la educación y ser un poco más individualista en ese sentido, decir, ¿qué curiosidades, qué te despierta a ti este instrumento y este otro a esta otra persona? Ser más como los países nórdicos, en los que hayan clases a lo mejor más pequeñas y puedan estar en las clases los que se le dan bien dibujar, los que se le da bien a lo mejor las matemáticas, la lengua. Vale. Eso es. Y lo haría igual en la música. Y en la música, ¿tú piensas que se puede, a partir de eso, de intensificar los estudios, de darle más herramientas a los niños, se les puede hacer un poco más abierta la música en el sentido de hacérsela más atractiva, de darle más instrumentos, de a lo mejor a los que se les da bien cantar, enseñarle un poco más canto, o en edades muy tempranas es poco recomendable? ¿Tú cómo lo ves? No, yo creo que desde muy pequeños ya vas viendo en todo qué cosas tiran más de uno y de otro. O sea, yo creo que eso es algo muy intuitivo, ¿no? Yo, por ejemplo, te pongo el ejemplo de mis hijos, porque lo tengo muy cerca ahora mismo. Tienen 3 años y medio, los dos son mellizos, y es verdad que ya veo claramente cómo a León le llama la percusión, por ejemplo, desde hace ya 1 año y pico. O sea, cuando tenía 1 año y medio ya le ponías delante algo de percusión y él tendía más a eso, y en cambio India tiende mucho más al micrófono, a bailar, a la guitarra, o sea, tiende más a otro tipo de expresión musical. Entonces, creo que en realidad, si observamos, desde muy chiquititos ya ves un poco la tendencia de lo que les va llamando más la atención. Y yo sobre todo en el tema de música no me he dedicado a ello y no sé más o menos las variantes y cómo se pueden hacer para incentivar un poco más la participación en la música, pero sí he visto, por ejemplo, en el deporte, me ha pasado con chicos, de que los padres les obligan es que yo he sido futbolista y no he llegado a ser, tú tienes que serlo. ¿Tú cómo la proyección de siempre, el proyectarnos. Sí. Para mí eso es un error garrafal que probablemente a mí me suceda también. Huyo de ello porque soy consciente de que pasa mucho, es muy habitual como yo no he conseguido este sueño o llegar a este lugar en esto que tanto deseaba, lo consigo a través de ti, ¿no? Es como tú eres la vía para que yo llegue a realizar mi sueño. Hay una frase que a mí me dejó marcada de los padres que era, yo quiero que tú me saques de pobre, y luego otra frase que me encantó fue, tú eres el reflejo de la familia. Entonces, si tú triunfas, triunfa la familia. Entonces, esas son tremendo. Y niños de 8 o 9 años, que me parece que son... Eso genera una carga, una responsabilidad y una dependencia, una codependencia en torno a la familia y a ese niño o a esa niña, el que se le diga eso. Es un lastre el que cargas, el decir, tengo que cumplir esto, las expectativas son estas, si no llego a cumplirlas, soy un fracasado, una fracasada. Quizá ni siquiera me he llegado a plantear si es algo que yo desee o simplemente doy por hecho que lo deseo porque lo desean ellos y yo todavía no estoy todavía capacitado, capacitada para entender cuál es mi criterio y cuál es el de los demás y cribar, ¿no? Y decir... Sobre todo en la música me parece que puede pasar en el sentido de que mucha gente está viendo nueva, de que a lo mejor tiene ciertas características buenas de productor, o a lo mejor tiene una voz aceptable, a lo mejor no es una voz muy, muy buena para dedicarse a ello, pero sí es una voz aceptable, y están metiéndole muchísima presión a jóvenes. Entonces yo creo que se puede traspolar lo de la parte del deporte ahí en la música, y que los padres no piensen que sus hijos, por tener a lo mejor un pequeño don, obligarles a hacer eso. Porque, por ejemplo, el fútbol, lloran, se ponen a llorar, yo no soy bueno en esto, entonces puedes crear traumas, ¿sabes? Muchísimo. Yo creo que eso crea unas mochilas, ¿no? Que al final cargas con ellas súper grandes y también una relación extraña con los padres. Ya se convierten casi como en entrenadores, ¿no? En el deporte, me imagino, que es un poco como... No han sido ni deportistas ni entrenadores, pero se convierten un poco en entrenadores de sus hijos para ser sus hijos los deportistas que ellos no pudieron ser. ¿Sabes? Es un poco...
es un caos, es un lío ahí, un círculo un poco extraño. Esa herramienta, muchas veces también lo he visto porque mi sobrino también se dedica a la música, está tocando el cello, también tiene piano, y es muchas veces él le gusta mucho ser autodidacta, aprender, ver qué le gusta. No, es que siempre tengo que tocar música clásica porque no puedo tocar rock and roll o pop, o, ¿sabes? Siempre le ponen música clásica porque es como donde se puede enseñar más, ¿sabes? Está así establecido. Entonces él es una música que le parece muy monótona, una música que a lo mejor se le da bien aprenderla y se le da bien escucharla y poder tocarla, pero dice que es muy monótona y que muchas veces le produce ansiedad, ¿sabes? El decir... Claro. Yo, por ejemplo, sí, te pongo un ejemplo. Yo siempre he sido súper perezosa con los instrumentos, siempre. O sea, yo toco lo imprescindible con la guitarra para poder componer, pero yo no me considero músico, yo me considero compositora porque obviamente soy capaz de hacer una melodía y una letra y una canción entera, no a nivel producción, sino a nivel... la idea inicial, ¿no? De una canción, de cómo es la melodía y cómo es la música, gracias a mis conocimientos mínimos, ¿no? Que tengo de música. Pero es verdad que si yo no he tocado más la guitarra o el piano o no me he especializado más en instrumentos, es precisamente por eso, porque a mí se me enseñaba todo desde la música clásica. Y me encanta escucharla, pero no es lo que yo quería, no era mi forma de expresión. Un poco eso, ¿no? Es como, a mí me puede encantar ver un cuadro de Velázquez, pero a la hora de pintar, a lo mejor a mí lo que quiero sacar dentro de mí es un cuadro abstracto que no tiene nada que ver, ¿no? Y quiero hacer 4 brochazos, coger una espátula y a la vez un trozo de periódico y a la vez un trozo de madera y a la vez unas grapas y hacer algo mucho más conceptual que algo tan realista. Y a lo mejor es lo que te define más a ti y toda la gente piensa que es mejor hacer un cuadro de Velázquez y tal porque es como que ya están puestos los cimientos y los cánones, ¿sabes? De enseñanza. Totalmente. Eso no quita para que yo crea que tener unos conocimientos, tanto, te hablo de cualquier arte, ¿no? Pero tener unos conocimientos de la historia de la música o de la historia de la pintura, del arte, vamos, en general, o tener conocimientos, eso, de ser capaz de hacer un cuadro realista y luego ser tú quien deconstruye todo eso y decide hacerlo mucho más minimalista y expresarse de otra manera, pues sea válido. Yo sí creo que eso es válido y que de verdad te da muchas herramientas para luego tú coger lo mínimo imprescindible para llevarte eso a tu abstracción o a tu manera de expresarte que sea distinta. Pero de ahí a que tengas que especializarte o la mayoría de tus estudios vayan encaminados a eso, creo que los tiempos han cambiado y que ahora tenemos mucho más acceso a diferentes formas de expresión, mucha más libertad de expresión, que todavía nos queda, pero mucha más libertad de expresión que antes, y gracias a eso también tenemos muchas más ambiciones a la hora de utilizar herramientas que antes no usábamos. Y me parece que el querer encasillarnos a todos en lo mismo, pues no es que sea un error, porque a mí no me gusta decir que las cosas están bien o mal, pero quizá es menos atractivo para la gente. ¿Y qué piensas del tema de que siempre todos los números 1, hasta el número 20... Se me ha caído el móvil, perdón. Nada, tranquilo. Que más o menos, ¿qué piensas tú de que todos los números 1 hasta el número 20 más o menos de todas las listas de programas de radio, programas de críticas musicales, siempre sean reggaetón, músicas latinas y sobre todo músicas que a lo mejor tienen un poco más de desempeño del artista, que es a lo mejor más personal? Porque muchos artistas también que cantan reggaetón dicen que ellos a lo mejor les gustaría cantar pop o música clásica de su pueblo, música de cuando nacieron ellos, y no les dejan por el tema de que es mucho más comercial el reggaetón y todo esto, y luego al fin y al cabo de pequeño te enseñan a componer y todo en música clásica. ¿No ves que hay como...? Claro, ese es el problema. No tiene mucho sentido. O sea, es como si... No sé, es como si ahora de repente para hacer moda, lo que te digo, está bien tener conocimientos de todo, ¿no? Tú vas a hacer un diseño de una prenda y está muy bien que sepas el patronaje desde cuando empezó el primer patrón de alguna prenda, ¿no? Y que sepas toda la historia de la moda. Pero la realidad es que yo creo que eso lo pasaría de manera quizá más corta, más leve, más reducida, porque al final la música de ahora y la manera de expresarse es diferente en todo. Entonces es verdad que si ahora mismo la gente expresa de una manera más urbana, con un lenguaje más coloquial, no con tanta metáfora, o más, sus mensajes mucho más directos, ¿no? En el reggaetón. Es como, casi son conversaciones que podrías tener de frente con esa persona a la que le estás dedicando la canción. Podrías decírselo tal cual. Porque son como si estuvieras hablando con tus amigos, pero con una melodía. Son de rutinas, de día a día de todos y de todas. Y por eso, yo creo que por eso llega.
Entonces, a mí cuando me dicen el reggaetón es una mierda, tal, digo, tío, tú estás para escuchar las letras, no de todos, obviamente, pero como en cualquier género. En cualquier género hay gente que hace una obra de arte, aunque el género no te guste, y gente que hace una mierda. Quiero decir, no es que el reggaetón sea una mierda, igual que la música clásica no es una mierda tampoco. Es, dentro de la música clásica y dentro del reggaetón hay genios y hay gente que no tiene ni puta idea. Esto es así. Sí. O que quieren venderte la moto y dices, mira, esta moto no me la compro. Pero es verdad que a mí me parece que es un lenguaje urbano, que es el que ahora se lleva, y que precisamente porque la gente habla ahora diferente, ahora no hablamos en castellano antiguo y decimos las cosas como antes, ¿no? Entonces, el de repente querer formar de una manera, cuando la manera de expresión es totalmente distinta, simplemente te aleja de la realidad que ahora mismo estamos viviendo, social, cultural, musical, y es verdad que creo que por eso la gente, los de antes no soportan el reggaetón y los de ahora no soportan la música clásica, porque no se hace un camino entre una cosa y otra que tenga una coherencia y que tenga cada uno el espacio que debe tener. Tienes que saber tanto de esto, de música clásica de tal, porque si no eres un inepto en la música. Y a veces digo, bueno, o sea, hay productores, yo esta conversación la he tenido con muchos músicos que son muy eruditos, que saben mucho de música, y que te dicen, mira, la gente tiene que formarse, porque ahora de repente un productor te coge ahí con un ordenador, no ha tocado un instrumento en su vida, y tal, y digo, ya, ok. Digo, pero el resultado de lo que tú estás escuchando a la gente te está gustando, o todos somos tontos y tontas, o está claro que algo bueno está haciendo, si está triunfando tanto, ¿vale? Entonces, quitarle el crédito a alguien que hace X cosa en la música de manera diferente a la que tú has aprendido, no quiere decir que sea peor o mejor. Es otra manera de hacerlo. Justo. Y creo que hay que darle el valor. Cuando el resultado funciona y gusta, hay que reconocerlo y decir, mira, no es la manera en la que yo lo hubiera hecho. La vía no es esa, yo no lo hubiera hecho por esa vía, pero el resultado está de puta madre, a la gente le gusta. Justo. Entonces, oye, te lo reconozco, te lo aplaudo y mira, lo mismo incluso me puedes enseñar algo y yo a ti también. A lo mejor yo te puedo, en lugar de entrar en conflicto, decir, a lo mejor si tuvieras, además del conocimiento que tienes sobre Pro Tools y sobre, yo qué sé, trabajar X programas, ¿no? en el ordenador, si además supieras de verdad lo que es un mi bemol, pues a lo mejor te ayudaría que tuvieras más amplitud, por supuesto que sí. O sea, como es lo del saber no tiene lugar, ¿no? Uh-huh. Claro que sí, pero de ahí a descalificar lo que otro hace de otra manera porque no es la tuya, una frase... cuando además a los hechos te remites, funciona, ¿qué pasa? ¿Que somos todo el público tontos y tontas? ¿O es que está cubriendo una necesidad que ahora mismo tenemos, que a lo mejor no era la misma que la de antes? Ahora tenemos necesidad de decir las cosas más a la cara porque hemos estado mucho tiempo teniendo mucho cuidado de cómo decíamos todo. Y ahora de repente conectamos con esa música porque nos permite conectar con la rutina, con lo cotidiano, con el cómo te diría yo esto si estuviera enamorado de ti, cómo te lo diría hoy en la cama, ¿sabes? Sí. Creo que, no sé, eso justamente se lo preguntaron hace unas semanas a Alaska, que estuvo en un programa y le estuvieron diciendo sobre Rosalía, porque estaba con el tour y todo, y le dijeron, ¿tú qué piensas de las críticas que está recibiendo Rosalía por su tipo de música, por cómo tiene tanta fama en tan poco tiempo y tal? Y dice, es que yo no puedo criticar, yo no me puedo ir a decir, es que el reggaetón es una mierda, como lo he oído amigos míos, y luego irme a lo mejor a un concierto de música clásica, irme a un concierto de música clásica y decir, esta mujer no tiene ni idea porque grita. Dice, si yo no sé de algo no puedo hablar de eso. Entonces, totalmente. Me pareció una frase que le dejó muy bien al entrevistador, porque claro, le quería sacar un poco de no, es que también es malo y tal, y cuando le dijo eso a Alaska me pareció muy bien, porque es que tú de lo que no sabes, aunque seas músico, si tú no sabes de eso, no puedes decir porque no sepas o no te guste, es que canta mal, es que es horrible. O es que no sabe nada de música, entonces es un mal productor. No, es otra manera de producir, punto. Una manera desconocida para ti, lo que dice Alaska. Una manera, pues eso, en la que tú eres ignorante. El otro es ignorante de cómo tocar instrumento y tú eres ignorante de cómo producir así, con la Machine y el Pro Tools. Bueno, pues es que son diferentes herramientas. Por eso está triunfando también muchos productores nuevos, como por ejemplo Bizarrap, que todo el mundo quiere estar con él, y la gente, muchos DJs profesionales, les están criticando porque dicen, poco tiempo te has puesto muchísimo más que muchos DJs que llevan 15, 20 años, se han ido a festivales y todo, y él ha llegado y en un año ya está en los festivales que los otros han tardado muchísimo tiempo. Pero claro, pues mira qué suerte. Claro, pues felicidades, qué suerte. Claro. De hecho, me hace mucha gracia porque la gente es como que critica eso cuando la gente llega rápido.
pero es Luego lo que se ellos hubieran cansa, querido. claro. Luego se No, cansa de y es que lo no- que ellos hubieran querido. Claro. Estás criticando lo que a ti en el fondo te hubiera gustado que te pasara, ¿sabes? O sea, yo hubiera deseado que me hubiera pasado lo mismo que a este, pero como le ha pasado a él, joder, ¿sabes? Es como, no, tío, pues lo siento, enhorabuena al otro, ¿sabes? Justo. Y además que mucha gente ya se está criticando de que siempre en la música está viendo como muchos artistas que llevan muchos años, que siempre escuchas a los mismos artistas 20, 30 años, y cuando hay gente nueva que está metiéndose, como por ejemplo puede ser Billie Eilish, Bizarrap, gente que está metiéndose en la música y a lo mejor no son la música que escuchamos siempre, sino su música, la gente le critica por haber llegado a sus puestos con tan poco tiempo. Entonces, claro, y encima es música que no es el del corte normal, ¿sabes? Entonces, Claro. Ese es el problema. De Pero la es- parte... Sí, Nada, eso es cuestión de lo que te digo, de frustración de otros proyectada en los que triunfan. Es como, yo estoy frustrado porque no he llegado a esto cuando quería y entonces como tú has llegado me molesta. Es así, o sea, es pura... Esos comentarios, tú que eres artista, esos comentarios siempre es por parte de los representantes, de las productoras y todo, que dicen a los artistas para que tener ellos todavía su mercado y que no otro artista se lo pueda quitar, o es el mismo artista el que opina eso. ¿Tú más o menos cómo piensas de si lo has vivido? Uy, yo creo que son las dos cosas. ¿Sí? Sí. Pero yo creo que va en la persona, no en un tipo de artista, ¿o no? Yo creo que hay personas que, pues eso, que se han tenido que esforzar mucho para llegar a X lugar y que no soportan o no aceptan que otros lleguen antes, en menos tiempo, y que el camino sea más corto o con menos esfuerzo. Y en cambio hay otras que no, que lo aceptan totalmente y que dicen, mira, es que es eso, es como hay gente que a lo mejor empieza a jugar al tenis y de manera innata tiene un revés brutal, y a otro para tener un revés brutal le lleva 10 años. Entonces, pues es que hay cosas que son innatas y que te hacen llegar antes a los sitios porque tienes esa capacidad, y todos tenemos capacidades diferentes y hay que aceptar las que tú tienes, cuáles son tus limitaciones, cuáles son tus capacidades y cuáles son las del otro. A lo mejor ese que llega rapidísimo en otras cosas, si os pudierais sentar a hablar, te darías cuenta de que el otro ha tardado mucho más en llegar a otras cosas, a nivel a lo mejor personal, no profesional, que tú. Sí. O sea, que es porque solo vemos ese trocito, ¿no? Y ya nos comparamos con esto y ya es como, y yo llevo aquí 20 años luchando porque tal, resulta que Rosalía llega... Y tampoco sabes lo que hay detrás, ¿eh? Cuidado, que por te pongo el ejemplo de Rosalía, porque Rosalía es como que parece que de repente y no, Rosalía está formadísima. O sea, es una que ahora tía ha visto que sabe mucho que de todo lo que hace. Claro.